Me dijeron que no tenía madera de líder mientras yo organizaba el caos que ellos mismos creaban. Nunca levanté la voz. Pero cuando el inversionista pidió resultados, no buscó a quien hablaba más fuerte. El aire olía a café recalentado y presión no verbalizada. Eran las 7:58 am y yo ya estaba frente a mi escritorio, con el Excel abierto y el reporte de gastos casi terminado. El jefe, como siempre, llegaría a las 8:12 exactas y, como siempre, ignoraría por completo que los números cuadraban gracias a mí. En la oficina, las jerarquías se marcaban con pequeños gestos. Los que usaban auriculares invisibles para no escuchar a los demás, los que hablaban fuerte en las reuniones sin decir nada, y los que sabíamos que solo nos escuchaban cuando algo fallaba. Yo era de ese último grupo. Me llamo Lorena. No tengo un cargo rimbombante ni una oficina con puerta. Soy la que ejecuta, la que entrega, la que siempre está disponible, la que sabe mucho de Excel, pero a la que nunca invitan a las sesiones estratégicas. Lorena, ¿tienes listo el reporte del presupuesto?, preguntó Javier, el jefe, sin saludar, con su típica forma de hablar, como si los demás fuésemos extensiones de su computadora. Le extendí el archivo sin hablar. Ya lo había enviado por correo la noche anterior, con los cuadros dinámicos actualizados y los comentarios sobre desviaciones en la última hoja. Él, por supuesto, ni lo había abierto. 2 escritorios más allá, Lucía, que llevaba apenas 6 meses en la empresa, se reía fuerte con el nuevo director de operaciones. Llevaba blazer blanco y hablaba como si todos fueran sus amigos de toda la vida. No la envidiaba, pero la observaba. Jugaba a otro juego, uno donde las cifras no importaban tanto como las conexiones. A las 10:00 fue la reunión de seguimiento. El equipo completo, PowerPoint en pantalla, luces apagadas, Javier al frente. Empezó a presentar el proyecto del nuevo cliente, un monstruo de $12 millones. Yo había estructurado todo: presupuestos, cronogramas, riesgos. Pero cuando habló del equipo, omitió mi nombre como si fuera invisible. Necesitamos líderes que tomen decisiones, dijo él, mirando al inversionista con sonrisa de alumno aplicado. Aquí todos son muy buenos ejecutores, pero para este nivel necesitamos otra visión. Las palabras no me sorprendieron, solo me dolieron. Aunque llevaba semanas durmiendo poco, rehaciendo proyecciones en medio de llamadas de emergencia, claramente no era suficiente. No para liderar, no según su definición. 2 o 3 compañeros me miraron con esa mezcla incómoda entre pena ajena y alivio por no ser ellos. Nadie dijo nada, ni siquiera yo. Pero algo se rompió en mí ese día. No fue rabia, fue una certeza, que estaba en el lugar correcto, pero con las personas equivocadas. Creían que el silencio era resignación, pero no sabían lo que estaba construyendo desde las sombras. Las horas siguientes fueron una neblina de números y reuniones que no necesitaban mi presencia, pero a las que asistía igual, como un mueble funcional, sin voz, pero indispensable. En mi bandeja de entrada, 3 correos sin responder de recursos humanos. Asunto: actualización de roles para proyecto 12M. Ninguno de ellos llevaba mi nombre en el para, solo en copia, como siempre. Aquel jueves por la tarde me encerré en una de las pequeñas salas de reunión que nadie usaba. Cerré la puerta, conecté el portátil y abrí una hoja nueva de Excel. No para seguir con los reportes que me habían encargado, sino para planear algo que nadie me había pedido. Tomé las cifras sueltas del proyecto y las ordené. Empecé a vincular presupuestos con hitos, luego con plazos de entrega, luego con responsables. Era un mapa, silencioso, detallado, casi quirúrgico. Sabía que si el proyecto fallaba, sería culpa de todos menos de quienes realmente lo gestionaban.
2 días después, el inversionista volvió a la oficina. Esta vez, pidió una revisión técnica sin avisar. Javier corrió de un lado a otro. Lucía sacó una sonrisa de catálogo y el resto se encogía de hombros. No sabían por dónde empezar. Yo, en silencio, abrí mi archivo y lo proyecté en la pantalla sin pedir permiso. ¿Esto es tuyo?, preguntó él, mirándome por primera vez con atención. Asentí sin hablar. ¿Cuánto llevas trabajando en esto? 1 semana, respondí. Omití que fue durante noches, con migrañas y sin crédito. El inversionista pidió que le enviara el archivo, y luego, sin más, dijo: «Esto es lo que hace falta, una cabeza clara». La reunión terminó en silencio. No fue un aplauso. Fue algo más poderoso, reconocimiento frío, directo. Nadie se atrevió a decir nada, ni siquiera Javier. Yo recogí mis cosas y volví a mi lugar. Nadie me felicitó, pero tampoco me ignoraron más. Aquel mismo día, Recursos Humanos me escribió. Esta vez, el para del correo tenía solo mi nombre. Cuando alguien no te da un lugar, construyes el tuyo. Y a veces, ese lugar tiene vista al despacho del jefe. Te invisibilizaron mientras sostenías el peso de todo un proyecto. Suscríbete para no perder las próximas partes. Esto apenas comienza. El nuevo correo tenía el asunto más escueto que había recibido en meses. Citación extraordinaria. Lunes 9:00 am. Firmaba la directora de RRHH en persona. Sin copia a Javier. Sin contexto. Pasé el fin de semana con la sensación de tener un cubito de hielo derritiéndose en el estómago. No era miedo, era otra cosa. Anticipación. Como cuando sabes que algo está por suceder, pero no puedes predecir si será tormenta o amanecer. El lunes, la sala estaba iluminada por la luz áspera del proyector encendido. Sentada frente a mí, la directora, Marisa, me miraba sin el disfraz corporativo. No sonreía, no hacía small talk. Solo me ofreció un café y dijo: «Queremos hablarte del proyecto de 12 millones». Mi piel se erizó. «Sabemos que la matriz operativa que mostraste al inversionista fue clave», continuó. «Él nos contactó directamente para asegurarse de que tuvieras un rol formal como líder y quiere verte en la próxima ronda de inversionistas». No sonreí, no pregunté, solo respiré hondo como quien ha estado conteniendo el aire durante años. «Pero hay un detalle», añadió, bajando ligeramente la voz. «Javier envió una contrapropuesta. Quiere asumir el liderazgo formal y dejarte como su apoyo técnico». Por un segundo, sentí como todo dentro de mí se comprimía. Era una broma del destino, ¿no? Cuando por fin mi trabajo hablaba más fuerte que mis silencios, alguien trataba de ahogarlo otra vez. Marisa me observó. «Yo también soy mujer, Lorena, y he visto esto antes. Pero quiero que sepas que el comité está dividido. Y esta vez, tu voz importa». Volví a mi escritorio y abrí otro Excel. No para hacer presupuestos, para preparar mi defensa. Con fechas, entregables, correos, todo documentado. Nada de emociones, solo pruebas. El viernes, ante 6 personas, incluyendo al inversionista, expuse con voz firme, con pausa, con claridad, ni una lágrima, ni una duda. Cuando terminé, el silencio pesó como plomo, y entonces él habló. «El liderazgo no se impone, se demuestra». Y mirándome dijo: «El proyecto lo lidera ella». La noticia se esparció por la oficina como olor a café recién hecho, rápido, cálido e inevitable. Yo, la ejecutora silenciosa, había sido nombrada líder del proyecto más grande del trimestre, sin cambiar de tono, sin usar juegos políticos, sin padrinos, solo Excel, datos y constancia. Y aún así, no todos sonrieron. Javier no dijo una sola palabra en toda la reunión del lunes. Sus correos comenzaron a llegar con un tono pasivo-agresivo.
subrayados innecesarios, frases como «según lo que tú decidiste» o «ya que ahora tú lideras». Era su forma de gritar sin alzar la voz, pero no me inmuté. Había aprendido algo nuevo. El verdadero liderazgo no se trata de controlar, sino de sostener. Y yo estaba aprendiendo a sostenerme. Durante las siguientes semanas, dirigí mi primer comité de seguimiento con los inversionistas. Coordiné entregas, corregí desviaciones y hasta organicé la sala para que cada quien se sintiera visto. Porque sí, también eso importa. Una mañana, mientras actualizaba una tabla dinámica, escuché cómo Lucía se acercaba con pasos lentos. Ella, la de las sonrisas perfectas y las frases vacías. Se paró detrás de mí y con un tono más suave de lo habitual dijo: «Lorena, ¿podrías explicarme cómo estructuraste los entregables? Quiero aprender». Me giré lentamente, no por orgullo, sino por respeto, porque entendí algo más. El cambio no era solo mío. El ambiente empezó a mutar. Pequeñas cosas. Más compañeras hablaban en las reuniones, otras empezaron a compartir sus ideas sin esperar que alguien las validara primero. Y no fue magia. Fue estructura, trabajo y una líder que alguna vez fue invisible. Pero había una última prueba, una que no esperaba, y que llegaría desde una dirección completamente inesperada. El correo llegó un miércoles a las 6:42 am, antes de que siquiera me hubiera tomado el primer sorbo de café. Asunto: auditoría externa anticipada. Documentación Proyecto 12M. Leí 3 veces la notificación. Habían adelantado la auditoría 3 semanas, sin aviso, sin margen, y la única responsable en la línea de fuego era yo. El equipo entró en pánico. Correos cruzados, llamadas a destiempo, mensajes de «¿y esto quién lo entregó?», como si de pronto todos buscaran un escudo. Yo me senté, abrí mis carpetas, una por una, como quien recorre una casa antes de un terremoto. Todo estaba allí. Fechas, entregables, aprobaciones. No porque alguien lo pidiera, sino porque yo me acostumbré a documentar cada paso como quien camina entre hielo fino. Javier apareció por mi escritorio como un fantasma disfrazado de aliado. «¿Tienes todo listo para la auditoría?», preguntó con una sonrisa tan plástica que parecía derretirse sola. Lo miré. Por primera vez, sin miedo, sin necesidad de fingir respeto. «Tengo lo que hace falta. Lo he tenido desde el principio», respondí sin quitar la vista del monitor. La auditoría comenzó a las 9:00. 3 personas externas, una sala cerrada y cientos de archivos que llevaban mi firma, aunque muchas veces otros se habían colgado las medallas. Pasaron horas revisando, preguntaron por contratos, cronogramas, presupuestos. Cada respuesta estaba a un clic, cada duda respaldada. En un momento, uno de los auditores murmuró: «Esto está más claro que muchos proyectos del doble de tamaño». Cuando salieron, Marisa me llamó a su oficina. No era habitual, ni siquiera protocolario. Cerró la puerta y me miró como se mira a alguien que ya no es promesa, sino certeza. «No sé cómo aguantaste tanto tiempo en la sombra, Lorena». «Porque allí se ve todo», respondí. Ella sonrió. «Vamos a necesitarte en algo más grande después de esto. Mucho más grande». Me quedé en silencio, no por humildad, sino porque, por primera vez, sentí que ya no necesitaba demostrar nada. Pero había una cosa que no sabía aún. Javier no había terminado su juego. Las semanas siguientes fueron una calma extraña, como esas tardes antes de una tormenta, donde el aire parece denso y todo el mundo respira más lento. El proyecto avanzaba, las cifras cuadraban, el equipo funcionaba, pero Javier estaba demasiado callado. Un jueves por la tarde recibí una invitación a una reunión estratégica confidencial, firmada por él.
Asunto vago. Sin agenda. Solo el nombre de la sala. Dirección general. La última vez que había estado allí fue para presentar al inversionista. Al entrar, él ya estaba sentado. Traje planchado, laptop abierta y una carpeta física sobre la mesa. Me ofreció asiento. No lo tomé como una cortesía. Era una trampa con disfraz de oportunidad. Lorena, quería hablar contigo sin intermediarios. Comenzó. He estado reflexionando sobre lo que pasó y creo que fue un malentendido. No respondí. Dejé que el silencio trabajara por mí. Sé que ahora tienes un rol importante y lo respeto. Pero tengo una propuesta que podría beneficiarnos a ambos, dijo, deslizando la carpeta hacia mí. Un nuevo proyecto. Tú haces la parte técnica. Yo represento. Juntos volvemos a ser equipo. Volvemos. Como si alguna vez hubiéramos sido. Abrí la carpeta por cortesía. Era un borrador de presentación. No había estructura, ni cronograma, ni presupuesto claro. Solo palabras vacías, gráficos genéricos y su firma ya impresa en la última página, como si todo ya estuviera decidido. ¿Y cuál sería mi rol? Pregunté, fingiendo ingenuidad. Tú sabes, lo que haces bien. Ejecutar. Esa palabra. Otra vez esa palabra. Me levanté con calma. Cerré la carpeta. Y antes de salir, le dije algo que llevaba meses gestando en la garganta. Si alguna vez quieres construir algo real, empieza por no robarle el crédito a quien lo crea. No gritó, no se defendió, solo me vio salir. Esa noche, en casa, abrí un nuevo Excel. Pero esta vez no era para un proyecto de la empresa, era un plan de carrera. El mío, nunca había sentido tanta claridad como en esas semanas. La vida en la oficina seguía, sí, con sus correos urgentes, sus presentaciones de último minuto, sus pasillos llenos de comentarios a media voz. Pero algo en mí había cambiado. Ya no temía a los silencios, ya no buscaba validación en los ojos equivocados. Y fue entonces cuando empezaron a buscarme. Primero fue un mensaje de LinkedIn. Una consultora externa pedía referencias sobre la mujer que había liderado el proyecto más sólido del trimestre. Después, una invitación para hablar en una mesa redonda sobre liderazgo femenino en entornos corporativos. Y, finalmente, una llamada. Directa. De uno de los socios inversionistas. Lorena, queremos abrir una nueva unidad. Independiente. Más ágil. Más técnica. Y creemos que tú puedes dirigirla. No lo creí de inmediato. Pensé que era una cortesía. Una de esas frases que se lanzan al aire para medir reacciones. Pero no. Había presupuesto, había estructura y había confianza. Pedí unos días para pensar. Me encerré un sábado en casa, sin llamadas, sin correos. Abrí un cuaderno y anoté una sola pregunta. ¿Estoy lista para dejar de ser ejecutora y asumir mi liderazgo por completo? Recordé cada reunión donde me interrumpieron, cada correo donde me copiaron sin preguntar, cada vez que se apropiaron de mis ideas y cada silencio que usé como escudo. Sí, estaba lista. El lunes regresé a la oficina con la decisión tomada, pero aún no había dicho nada. Quería cerrar el proyecto actual con la misma dignidad con la que lo había empezado. En orden, a tiempo, sin ruido. Fue entonces cuando Javier lo supo y decidió lanzar su último movimiento, uno que podía arrastrar años de esfuerzo, si yo no reaccionaba a tiempo. Viernes, 7:36 am. La oficina aún estaba medio vacía cuando abrí mi bandeja de entrada y vi el correo. Asunto: incumplimiento en entregables. Proyecto 12M. Remitente: Javier MCC. Dirección General: RRHH. Finanzas: Legal. Mi sangre se heló. Abrí el archivo adjunto con manos que no querían temblar, pero temblaban. Un documento de 6 páginas que señalaba supuestas inconsistencias en la entrega de hitos con fechas malintencionadamente desplazadas
omisiones estratégicas y capturas de pantalla sacadas de contexto. Quería desacreditarme, justo antes de mi salto, y lo hacía con el veneno más efectivo, medias verdades. Sentí el viejo impulso de correr a defenderme, de escribir un correo reactivo, emocional, pero no, había aprendido y tenía pruebas. Respiré, me levanté, fui directamente a la oficina de Marisa. Cerré la puerta con suavidad y le extendí un sobre que llevaba semanas preparando, casi como una intuición. Aquí está la trazabilidad completa del proyecto, dije. Fechas, versiones, aprobaciones. Todo validado por los mismos que hoy están en copia. Ella leyó en silencio. Pasó las hojas una a una. Revisó los correos, las firmas, los respaldos. ¿Desde cuándo tienes esto?, preguntó sin levantar la vista. Desde que supe que el silencio no me protegía, pero la documentación sí. A mediodía, el comité fue convocado de urgencia. Esta vez sin drama, sin teatro, solo hechos. El informe de Javier se desmoronó en 5 minutos. Su intención de sabotaje quedó expuesta. Su nombre, manchado. Y yo, sin necesidad de levantar la voz, salí más fuerte que nunca. Pero aún quedaba una decisión por tomar. Una que ya no dependía del miedo, sino del valor. La invitación oficial llegó un lunes a las 8:03 am. Asunto: designación formal. Dirección Unidad Estratégica. El cuerpo del mensaje era corto, preciso, sin adornos innecesarios. Estimada Lorena, confirmamos tu nombramiento como directora de la nueva Unidad Estratégica, efectiva desde el próximo lunes. Contarás con autonomía operativa, presupuesto inicial aprobado y libertad para formar tu equipo. Agradecemos tu visión, tu resiliencia y tu liderazgo. Leí esas palabras 1, 2, 10 veces, no por incredulidad, sino por justicia. Por fin, justicia. En el pasillo, al pasar, vi a Javier. No dijo nada, solo bajó la mirada. No hubo enfrentamiento, no hubo venganza, solo una lección aprendida. Demasiado tarde para él. Fui al baño, cerré la puerta del cubículo y por primera vez en meses me permití llorar. No de rabia, no de agotamiento, de alivio. Había sostenido una estructura entera desde el silencio y ahora, desde el reconocimiento, tocaba construir algo nuevo, algo mío. Pasé el resto del día organizando mi salida del proyecto actual, entregas cerradas, reportes al día, agradecimientos enviados. Llamé una por una a las personas que quería llevar conmigo a la nueva unidad, no a las más visibles, a las más valientes. Lucía fue la primera en decir que sí. Nunca había sentido que una mujer podía liderar así, me dijo. Firme, pero sin pisar a nadie. Le sonreí, porque ese era el tipo de poder que sí quería ejercer, el que no grita, el que no impone, el que construye para que otras también se atrevan. Esa noche, al cerrar mi portátil, abrí por última vez el archivo que me acompañó durante todo el proceso. Proyecto 12men el Lorena Final. Lo guardé con otra fecha y lo renombré. Primera victoria. La primera mañana en mi nueva oficina no fue como las películas. No había globos, ni discursos inspiradores, ni aplausos de pie. Solo un escritorio limpio, una ventana que daba al norte y un café que preparé yo misma. Y sin embargo, todo era distinto. Porque ahora cada decisión pasaba por mí, cada idea tenía espacio, y cada silencio ya no era resignación, era pausa consciente. El equipo se formó rápido. Elegí a personas que sabían escuchar, que preguntaban antes de asumir, que sabían trabajar sin gritar. No quise repetir el modelo que me invisibilizó, quise crear uno que dejara ver. A las 2 semanas presentamos el primer plan de ejecución. Fue un éxito. El inversionista nos visitó y dijo una sola frase al salir. Esto no es solo una unidad,
Es un cambio de cultura. Esa noche, revisando correos, encontré uno viejo. Uno de esos donde Javier decía: no tomes decisiones, solo ejecuta. Lo leí con calma y luego lo borré. No por olvido, por limpieza. Hay cosas que ya no caben en la versión de ti que decidió levantarse. Y mientras cerraba el portátil, me detuve un segundo a pensar: si todo esto comenzó con un reporte en Excel, ¿cuántas otras historias siguen escondidas en archivos invisibles, esperando ser reconocidas? Me prometí algo en voz baja. Seré la voz que yo no tuve, para otras, para mí. Y así terminó la historia de una buena ejecutora, que supo exactamente cuándo dejar de obedecer y empezar a liderar. Fin.